¿De dónde brincas de las religiones a la poesía? ¿Ya lo traías o fue una disciplina que encontraste en ese camino un poquito más tarde o derivado de algo? Simón, no, la poesía siempre me gustó, siempre, o sea, desde morrillo. Y se lo atribuyo a, pues a los CDs, o sea, en ese entonces no había Apple Music y Spotify y todo ese pedo. Entonces, pues tú ibas y comprabas tu disco y ibas a tu casa y lo escuchabas y lo escuchabas de principio a fin. Y era un reto, ¿no? Era un reto poder conseguir ese disco, ¿no? O sea, era Además, o sea, como... sí tenías que ir, a veces lo tenías que ir a buscar, algún mercado en particular o algo, pero además había una expectativa, o sea, lo esperábamos, estoy hablando en plural porque supongo que fue así para muchos de mis congéneres, lo esperábamos con una cierta anticipación de algo nos va a ser revelado en esto, güey, ¿no? Así como, ¿qué está pasando en el mundo? Alguna suerte de sabiduría vivencial se nos va a transmitir a través de este disco. Y los discos venían con o sea, era toda una pieza, ¿no? O sea, no era solo la música, sino cómo estaba ilustrado, cómo estaba diseñado, el color del CD o del cassette. Había Y, mucho arte implícitamente, sí, ¿no? y venían estos libritos donde venían las letras de las canciones. Sí. Pues, güey, las leías, ¿no? Y así. Yo pienso que esos fueron los primeros poemarios que leí, ¿no? O sea, los discos de el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, ¿no? El Violator de Depeche Mode. Pues sí, los leía religiosamente, ¿no? Claro, claro. Y en algún momento me gustó mucho The Doors, ¿no? Ok. Y me leí la biografía de Morrison y demás, y pues me inspiró. Y ahí venía, bueno, pues a Morrison le gustaba leer a Rimbaud, a Baudelaire, a los simbolistas, básicamente. Pues me puse en eso y me puse a leerlos también y hacerme el interesante, ¿no? Y todo el pedo. Y me fue gustando. Y la poesía, pues acabó teniendo una especie de función de sublimación, ¿no? O sea, de los sentimientos, de la adolescencia, de lo que va pasando. Y después, obviamente, fue evoluyendo y construyéndose de una manera en donde me permitió un rango de exploración y de expresión mayor. Entonces me dediqué mucho a las letras, ¿no? Y saliendo de estudiar religiones comparadas, pues, o sea, salvo que te metas a hacer una maestría y un doctorado y te dediques como académicamente a ello, Sí. no hay particularmente mucha chamba, ¿no? Claro. O sea, porque no estudié teología, ¿no? Una cosa así. Entonces, las primeras chambas que yo conseguí era traduciendo libros, ¿no? Como traductor y después como periodista, ¿no? O sea, trabajé un rato escribiendo para distintas publicaciones nacionales, el Milenio, el Reforma, revistas y demás. Ok. Y con eso me sostuve un rato. Después y daba muchos talleres de escritura, ¿no? En todo el país y demás. Publiqué mis primeros libros, viajé un chingo, la pasé bonito. Sí. Pero en algún momento, como que todo el ejercicio discursivo, retórico del periodismo y la intelectualidad y todo eso, yo lo empecé a sentir como que tienes que mantener un rango de paranoia consistente, ¿no? O sea, ¿Como defendiéndote? todo el tiempo tienes que estar así como, ¿no? Acá hay tu idea y te la van a atacar y tú la tienes que volver y tienes que preparar, o sea, como una especie de ajedrez, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y Un estrés constante, ¿no? creo que me causa como pereza o no sé. Y quise hacer algo que fuese como mucho más palpable y inmediato y con las manos y con menos distancia abstracta con la audiencia, ¿no? Entonces empecé a tatuar, quizás algo semejante a lo que estás haciendo aquí, porque yo empecé a hacerlo quizás como terapia ocupacional, así de, güey, quiero hacer algo con las manos, Sí. como para estar en algo muy concreto y no en la abstracción de las ideas. Y así empecé a tatuar. ¿Cómo empiezas a tatuar? O sea, si yo quiero empezar de cero a tatuar, Ah. ¿quién se va a prestar? ¿Quién me va a prestar la piel como para practicar? ¿Cómo? Bueno, no soy así como de la vieja escuela, pero cuando yo empecé a tatuar, todavía no había, ahorita te metes, busca en internet y hay cursos y puedes ir a un lugar y todo bien, ¿no? Pero bueno, fui y me compré unas maquinitas para tatuar, pregunté, ¿no? Con personas con las que yo me había tatuado, etcétera, etcétera. Y fui al mercado y compré piel de cerdo. Puedes comprar piel de cerdo y Pues es chicharrón, güey, nomás todavía no está frito, ¿no? Nomás crudo. Pues ya me ponía con esa madre y me ponía ya a darle y a darle y a hacer cosas y así. Y mis compas en ese entonces, pues poco a poco se les bajó la timidez y, oye, güey, ¿no me quieres hacer aquí
Sí, güey, te lo hago, ¿no? Sí. Yo creo que le arruiné la vida a mitad de ellos, pero la otra mitad pues, me recomendó, o ya venía un amigo, o su novia, o el primo, o lo que sea. Y pues de pronto me dedicaba a ese pedo. Desde este aspecto multifacético, ¿ya habías tenido experiencia con cuestiones gráficas, en este caso, en el arte? O sea, pintar y demás, ¿o eran las primeras? Pues, o sea, fue curioso. Yo pensé que no. Y luego un día visité a mi madre y en su casa había cuadernos míos como de la secu y todos estaban llenos de dibujitos. Ya lo traías, cabrón. Punto, ¿no? O sea, puro, sí, ¿sabes qué? De morro me gustaba mucho leer estas revistas gráficas como Mad Magazine o Heavy Metal y demás. Pues son ilustradas, ¿no? Claro, claro. Entonces sí vi mis cuadernos de la secu y todos tenían cuchillos y chichis y decapitados y, o sea, cosas así adolescentes coquetas. Ajá. Y ya. Y le pegué ese pedo y en algún momento decidí escribir un libro de poesía tatuado, ¿no? Es el famoso poemario Ujú. donde juntas a 180 personas Eso, güey. y estas 180 personas acceden a que les tatúes parte del poemario, ¿no es cierto? Sí, sí, hice una convocatoria Ajá. en internet y se llenó muy prontamente y empezó a venir mucha gente y empezó a venir prensa y jaló muy bien. Fue un proyecto tremendamente interesante. Yo me la pasé re bien haciéndolo, ¿Cuánto tiempo te tardaste en tatuar a 180 personas? que será como 3 meses. ¿Y dónde lo hacías, cabrón? Tenía un estudio en la colonia Roma, cerca del mercado de Medellín. Ajá. Ahí hice muchos de los tatuajes y otros los hice viajando. En Tijuana, por ejemplo, hice un evento y tatué como 20 personas una noche. Ajá. Acabé hecho pomada, pero Sí. ¿no? Y se documentó y se tomaron fotos. Después se publica el libro ya con las fotos y con toda la banda que se tatuó. Y ahí pude como juntar estas cuestiones. ¿Cómo escogías en dónde tatuar a la gente? Yo escogía, güey. Era decisión de la gente esa. Llegaba la banda, Ajá. ¿no? Les decía, mira, pues es tanto, me pagaban. Agarraban mi cuaderno, les decía, tengo. Y a lo que no estaba tachado, Está libre para que lo tomes. ya se ponían ahí a leer el libro, o sea, mis cuadernitos, ¿no? Sí. Como mi pequeño libro negro, ¿no? Ajá. Y decían, esta me gusta. Órale. ¿Dónde la quieres? No, pues en el cuello. Órale. No, pues en la espalda. Vas, cámara. Tú ya lo tenías obviamente segmentado de esta parte va junta, ¿no? En ese no, güey. Ya después del libro, cuando he tatuado poemas, ya lo segmento. Ok. Como para darle una cierta estética, pero no, güey. O sea, llegaron a venir personas que decían, no, yo quiero una palabra. Esto. Ok. Órale, güey. Y así. Sí, y así. Y se acabó todo, literal. Oye, y perdón por mi ignorancia en la pregunta, pero ¿un poemario forzosamente está ligado o es simplemente una serie de poemas juntos? Así la definición literal. Y obviamente la segunda pregunta es, en este caso, en el caso de 180 personas, ¿está ligado todos estos poemas o son totalmente ideas distintas unas de otras? Mira, o sea, los poemas están ligados, ¿no? No, digamos, deliberadamente, así como el tema de este poemario es la crisis en Latinoamérica. No, güey, ¿no? Claro. Pero pienso que, o sea, si tú te pusieses a escribir todas las mañanas una reflexión o un aforismo durante 1 o 2 años, por más distintos que sean los aforismos o reflexiones que haces, si los vieses en retrospectiva dirías, pues sí están ligados, porque en esa época de mi vida, pues me interesaban tales cosas, viví tales cosas, etcétera, etcétera. Y eso les da un hilo conductor de menos como en lo temático y en lo emocional, ¿no? Sí, es difícil tener independencia cuando estás en una misma faceta de vida, ¿no? Ándale. Sí. Ok. Sí. Y ese es el caso del poemario. Sí. Ok. Oye, tiene mucho éxito este poemario. Sí. Fue un proyecto muy exitoso, muy reconocido. Y me parece que además, pues nunca se había hecho, ¿no? Nunca se había hecho algo así en ningún lugar del mundo. Entonces fue como quizás no sé si una innovación, pero pues fue distinto.